Días, qué gusto estar otra vez juntos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 10 del libro de Daniel. Y antes de comenzar, me gustaría simplemente comentar lo siguiente. El propósito del estudiar el libro de Daniel, entre otras cosas, es entender que la Biblia habla mucho acerca de los últimos tiempos. Estaba yo estudiando hace unos días y escuchando comentarios acerca del libro de Daniel 10 y decía una de las personas a las que escuchaba que el capítulo 11 del libro de Daniel es uno de los capítulos más difíciles de interpretar de la Biblia. Y entonces yo decía, ups, ¿en qué me metí? Y él decía, para poder entender el capítulo 11 del libro de Daniel, hay que obviamente pasar por el capítulo 10. Pero luego decía, ¿cuántas iglesias hoy en día están estudiando el final de los tiempos? Muy poco. Y en la opinión de esta persona decía, creo que el estudio de los últimos tiempos en el tiempo actual es sumamente importante, porque los eventos mundiales se van como siempre, se van desarrollando y vamos viendo cosas que se acercan, cosas que se están acomodando, que la Biblia dice que suceden. Y entonces me puse a pensar y dije, bueno, gracias Padre, porque nos estás permitiendo estudiar el libro de Daniel. Porque el libro de Daniel tiene el propósito de mostrarnos lo que va a suceder en los últimos días. La verdad es que cuando empezamos, y si podemos recordar, Daniel es llevado a Babilonia, tiene un propósito Dios con él, le muestra a través de Nabucodonosor estos sueños, bueno, es decir, a él, para que Nabucodonosor sepa estos sueños, lo que ha de suceder, las potencias que se han de levantar, lo que se ha de desarrollar, etcétera, etcétera. Cuando vimos el capítulo 8, aprendimos que hay una bestia, hay un carnero, hay un chivo que se va a levantar, hay una potencia llamada Persia, viene otro de Grecia, que la interpretación es que viene de Europa, y todo esto tiene que ver con los últimos días. Y entonces, de repente leemos este libro y nos ponemos a pensar, bueno, ¿y todo esto qué aplicación tiene para mi vida hoy? Es muy interesante encontrar el propósito de Dios en su palabra para nosotros. Porque de repente a lo mejor tú dices, bueno, sí, estamos leyendo Daniel, pero yo tengo un chorro de problemas en mi trabajo y esto de qué me sirve. O yo tengo problemas con mi esposa, esto de qué me sirve. Podríamos pensar. O no sé cómo educar a mis hijos y esto de qué me sirve. Pero es que de la palabra de Dios no nada más podemos tomar lo que queremos escuchar y lo demás escuchar. Tenemos que leer la palabra de Dios, entenderla y aplicarla a nuestra vida en todas las áreas. Y una de las áreas más importantes es lo que aprendimos hace unas semanas. Cuando la iglesia no conoce la verdad, puede ser engañada. Y una de las verdades que tenemos que sí o sí saber es lo que viene en un futuro para la iglesia. ¿Lo vamos a vivir? No lo sé. ¿Lo vamos a pasar? No lo sé. Sí sé, es que tenemos que estar preparados para que venga lo que venga. Estemos confiados y seguros. Ok. En el libro de Daniel hay 4 grandes revelaciones proféticas y esta es una de las últimas. Y se extiende a partir del capítulo 10 y hasta el capítulo 12. El capítulo 12 es el final del libro de Daniel. Esta es una visión grande que abarca este periodo de tiempo, que empieza allá en la profecía del capítulo 8, como les dije, y se va a extender desde los días de Daniel hasta la tribulación y el regreso de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo viene de nuevo? Él dijo, no se preocupen, yo me voy a ir, voy a preparar un lugar y después voy a venir. Ahora, dentro de ese mensaje de que Cristo viene pronto, lo hemos escuchado, yo lo he escuchado 35 años, desde que empecé a conocer.
Algunos tienen más tiempo escuchando que Cristo viene. Algunos dicen, yo no sabía que va a regresar. Pero la Biblia dice que Él regresa. ¿Cuándo? Él dice, solamente el Padre sabe cuándo. Es como cuando aquel novio dice, me voy a casar con la chica, voy a ir a preparar un lugar, pero la costumbre decía que cuando el lugar estaba ya preparado para que la persona viniera, no era cuando el novio decía que ya estaba preparado. Porque el novio puede poner 4 palos, un pedazo de plástico y unas palmeras arriba y decir, ya tenemos dónde. Porque el novio ya quiere traer a la novia. El que decidía cuándo podía venir era el papá del novio. Que decía, ahora sí, hijo, ya está todo listo. Entonces, el padre es el que decide. Cristo viene. Y cuando Él venga van a pasar muchísimas cosas. Por eso estamos estudiando la profecía. Va a haber una gran tribulación. Les dije hace 2 semanas, una semana atrás, que algunas personas dentro del estudio bíblico dicen, la iglesia de Cristo, que somos tú y yo, sí pasa la gran tribulación. ¿Has escuchado de la gran tribulación? Que va a haber muchas cosas aconteciendo, que va a haber mucho dolor, que va a haber mucha crisis. Y algunas personas dicen, sí lo vamos a pasar. Y otras personas dicen, no lo vamos a pasar. Vamos a ir con el Señor antes de. Son 2 corrientes que existen de pensamiento. Yo les comenté la semana pasada y les dije, yo en lo personal creo que nos vamos a pasar. Algunos dicen, no, yo creo que nos quedamos. Recuerdo que le dije, bueno, quiere quedar, pero se nos caigan los no. Finalmente, no es una doctrina que divida sobre pensamiento en diferentes bases. Pero Daniel se extiende hasta eso y la profecía va desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12. Nos da más detalles sobre la tribulación y es lo que vamos a estar estudiando. No hoy empezamos. Cuando Daniel empezó a hacer esta oración en el capítulo anterior, en el capítulo 9, Daniel en el capítulo 8, no, en el 9 creo que estaba leyendo Jeremías y se encontró con estas profecías donde decía que serían 70 años, ya casi habían terminado estos 70 años desde que los habían llevado cautivos a este lugar, por lo que empezó a darse cuenta de que debía estar llegando el momento de que todo terminara. Ahora, Dios permitió que su pueblo pasara por 70 años de esclavitud. Y aquí nos enseñaron, Dios no siempre te va a librar de la disciplina. Dios no siempre va a actuar para que tú no sufras. Si tú no quieres pasar por eso, vea, pare de sufrir. Ahí te promete todo eso. Pero la Biblia no dice eso. Lo puedes ver una y otra y otra y otra vez. Dios no siempre sana al enfermo porque no puede, no, porque Dios tiene propósitos para tal. Mucha gente luego dice, es que no tienes fe. No es que no tengas fe, es que Dios es que decide. Si usted recuerda cuando estudiamos el libro de los Hechos, cuando estudiamos otros libros como Mateo, cuando Jesús sanaba a los enfermos, había ocasiones que ni siquiera les decía, ¿tienes fe para sanar? No, simplemente lo sanaba. ¿Por qué? Porque Él tiene siempre propósitos, siempre personas. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Dios tiene el control de las cosas que suceden. A su pueblo lo llevó 70 años cautivo. Se están terminando los 70 años. Daniel se da cuenta y se pone a ayunar y se pone a orar y comienza a confesar el pecado. Empieza a pedirle a Dios que cumpla la promesa de que su pueblo puede regresar a su lugar de origen. Eso lo vimos en el capítulo 9. Y Dios le da una tremenda profecía en respuesta a esa oración. Y esa profecía es lo que estamos a punto de estudiar. Esto empezó a ocurrir en el año 1 de Ciro, del imperio medo-persa. Daniel oraba y decía que se cumpliera todo esto y le pedía a Dios que los perdonara. Y la
contestación directa a la oración de Daniel va a ocurrir aquí en el capítulo 10. Y es lo que vamos a empezar a ver nosotros. ¿Por qué Daniel está orando, ayunando y está afligido y está en esta lamentación? Algunos estudiosos dicen que no todo el pueblo regresa. Se cumplen 70 años y dicen, regrésense a su tierra. Y algunos estudiosos dicen que Daniel está tan, ¿cuál es la palabra? Dolor, angustiado, es la palabra, está angustiado porque está viendo que, aunque ya les dijeron, ya pueden regresar a sus pueblos, ya pueden irse otra vez a regreso, no todos se van. ¿Sabes cuál es la enseñanza? Que el pueblo de Israel está ya, se puede entender la expresión viendo del punto, ya está tan acostumbrado. Imagínate las generaciones que nacieron ahí. ¿Te ha pasado alguna vez que de repente te tienes que mudar de ciudad o de colonia y tus hijos te dicen, ay, no, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Allá no hay nada. Aquí nosotros. ¿O has escuchado alguna vez eso? Imagínate la generación que nació ahí, que le dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de regreso a nuestra tierra. Oh, que yo a punto de entrar a la universidad, allá. No todos tienen esa, no todos tienen ese deseo. Estaban cómodos, suficientemente paganizados, atrapados en esa sociedad en la que vivían. De cierta forma estaban absorbidos, eran prósperos, demasiados involucrados para preocuparse por la tierra prometida, por preocuparse por la reconstrucción de Jerusalén. No todos, algunos. Y algunos teólogos dicen que Daniel está preocupado, angustiado por esto, por la restauración, porque no todos regresan, solamente regresan algunos cuantos, 40 y tantos mil, o sea, pero no son todos. Y entonces, algunos teólogos dicen que eso es lo que está sucediendo aquí, de los que no regresaron, están ahí, y Daniel está en esta situación. Entonces, vemos lo que va a suceder aquí en el capítulo 10, versículo 1. Ciro llevaba 3 años como rey de Persia cuando Daniel, llamado también Baltasar, recibió un mensaje verdadero, pero muy difícil de entender. Daniel se esforzó mucho para entenderlo y finalmente logró comprender todas las imágenes. Usted recuerda, cuando Daniel empieza a orar, allá en el capítulo 9, si no mal recuerdo, era el rey 1, perdón, el año 1 del rey Ciro. Aquí dice que es año 3. Esto nos puede indicar tal vez que ha pasado un lapso de tiempo entre la oración de aquel entonces y lo que está sucediendo aquí. Me muestra, me enseña la perseverancia. ¿Alguna vez has orado por algo años? ¿O eres de las personas que ora 1, 2, 3 semanas, 2 días y ya? Oye, ¿qué? No, años. Mi suegra me cuenta o me contó que por sus oraron 8 años, varios años oraron por él. A veces queremos algo y nos desanimamos por no tenerlo lo rápidamente. Está orando, sigue orando, sigue orando. Han pasado algún tiempo. Podemos ver aquí cómo dice el versículo 1 del capítulo 10 que recibió un mensaje
verdadero, pero muy difícil de entender. Quiero leerles el mismo versículo en otra versión, porque creo que es importante. Puedes poner el siguiente versión. La versión Reina Valera actualizada 2015 dice esto. Es el mismo, pero es otra versión. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra, dice, a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era verídica y el conflicto grande. Comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la visión. La versión anterior, muy difícil de entender, Daniel se esforzó para entenderlo. En esta versión dice que va a haber un conflicto grande. Ahora, poniendo eso de base, usted y yo entendemos que Daniel está orando, lleva un tiempo orando, Dios ya se cumplieron los 70 años, ya la gente empezó a regresar, él está viendo que no todos tienen el mismo interés, él sigue orando y viene una revelación. Viene una palabra de Dios a él. Y lo que viene es que él va a poder ver lo que va a pasar en un futuro. Y lo que ve es difícil. Es tan difícil que lo que vamos a leer a continuación que le sucede a él es realmente algo inquietante. Porque hay una parte en la escritura, de una versión que dice que se queda sin aliento. Lo que algunos intérpretes dicen que cae como muerto por lo que ve. Y lo que podemos entender es que el conflicto que ve en los últimos tiempos, escuche lo que le voy a decir, es peor que lo que han vivido durante 70 años. Es decir, si uno cree que pasar 70 años cautivo en una nación pagana ha sido difícil, lo que va a ver Daniel, que va a suceder en los últimos tiempos es más grande, es peor. Ahora, cuando yo le hablo de los últimos tiempos y de lo que dice la escritura, usted puede decir, pero entonces lo que nos espera va a estar. Sí, es decir, hay que prepararnos. ¿Cómo se prepara uno para los tiempos difíciles? Buscando a Dios, en oración, permaneciendo bien. Pero si somos, ¿cómo se dice? Un día sí, un día no, un día oro, un día no oro, un día no, un día no, va a ser más difícil. Entonces tenemos que estar firmes, porque viene algo bastante difícil. El carácter de esta revelación es tan sorprendente y tan humanamente increíble que la afirmación de que esto es verdad, dice la palabra era verídica, como que lo tiene que recalcar. Esto es, lo que vas a ver es tan increíble que tienes que entender que es verdad. Asegura al lector no dejarse confundir por la naturaleza asombrosa de la profecía. La palabra conflicto nos habla de una guerra. Y en esta guerra no nos habla de hombres peleando contra otros hombres. Nos habla de una guerra entre ejércitos celestiales. Y nos habla de, y lo vamos a leer a continuación un poco más adelante, de un conflicto que ha existido, de una pelea por los dominios espirituales, en donde nosotros no lo podemos ver, pero es real, a donde existen demonios que pelean contra ángeles. No sé si usted ha visto alguna vez a un ángel, pero yo nunca. Pero debe ser. Si tú lees la Biblia, las personas que tuvieron contacto con estos seres angelicales, hay una característica de las personas que están enfermas, que desfallecen. Sus fuerzas se les van. De hecho, ellos tienen que levantarlos, tienen que sujetarlos, estar en la presencia de eso, estar con su cuerpo. Decía yo, me estuve así, de repente en la madrugada, yo desperté y me invadió un miedo, no por miedo, yo sentía la presencia de algo afuera de la cama. Yo, la recámara de mis hijos, y punto.
padre uno dice, yo por mi hijo soy una vida, ¿cierto? Yo sabía que fuera de la recámara yo lo sentía. Había una presencia que yo estaba aterrorizado. Y a pesar de que mis hijos están afuera, fue tanto mi temor, tuve que levantar a mi esposa y decir, ¿sabes qué? No les voy a decir, no, yo me levanté, no, no pude, reconozco, era, lloramos, 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 no le era cómodo, pero tenía un terror. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, son cosas que no conocemos, no hemos experimentado. Esa pelea entre ejércitos por ese dominio espiritual es muy real. Y hubo algo que le habló a Daniel y algo que él observó, y Daniel tuvo que poner y prestar atención porque tenía que entender lo que estaba viendo. Versículo 2, en ese tiempo yo, Daniel, estuve muy triste durante 3 semanas. La semana pasada estudiamos que la Biblia, cuando habla de semanas, en algunas ocasiones, a de tomar los días, lo conocemos, lo toma de diferente manera y se interpretó que iban a ser muchos años. En esta ocasión está hablando solamente de días normales. Entonces, normal, las 3 semanas. Daniel, capítulo 10, versículo 3. En esas 3 semanas no comí ningún plato, porque imagínense, si fuesen años, no, pues Daniel ya no existiría, porque entonces dice que no comió en este tiempo un plato exquisito, ni comía carne, ni bebía vino, y tampoco se puso aceite en la cabeza. De repente tenemos que entender cómo es todo esto culturalmente. El ayuno, usted sabe, el ayuno no es solamente dejar de comer todo. Hay ayunos que son parciales, que puedes decir, hoy no voy a comer esto, solamente voy a tomar agua, no voy a comer carne, no voy a comer esto, solamente voy a comer verduras. Hay diferentes tipos de ayunos, ¿no? Y aquí lo que podemos entender es que dice, no comí ningún plato exquisito. ¿A qué se refiere? Postre. Dice que no comió carne ni bebió vino. Uno dice, voy a hacer ayuno de coca, no voy a tomar coca. Yo no sé si eso del Señor le agrada o le guste, pero algunos así lo dicen. Algunos dicen, yo voy a ayunar de ver la tele. Yo he escuchado gente que dice, voy a ayunar de ver la tele. Yo no sé, ¿ok? Ahora sí que. Tengo un amigo que conocemos, algunos de nosotros, que decía, oye, no, pues yo voy a tomar tele. No, entregarlo como ayuno para que valga, por lo menos, no, no, eso no vale. O sea, el ayuno no es eso, el ayuno es tener destinar el tiempo, apartar el tiempo, de hacer, yo voy a destinar. Entonces aquí vemos que Daniel de alguna forma hizo un ayuno, pero también nos llama la atención que dice que no se puso aceite en la cabeza. Solían usar aceites fragantes en el cuerpo y lo aplicaban en la piel por varias razones. Una de ellas era para proteger la piel de la fuerza del sol, otra era para mantener la piel pues, de cierta forma humectada, con cierta fragancia. No había restaurantes como hoy en día, entonces usaban ciertos aceites. No sé, 3 semanas. Puede usted imaginar, ¿no? Claro que el aceite, la fragancia, eh, simboliza alegría, ¿eh? ¿Te ha pasado cuando de repente pasa alguien junto a ti, huele, o le das un abrazo a alguien, oye, qué bonito huele, ¿no? ¿Te ha pasado? Ahora, dale un abrazo a alguien que no se ha echado en 3 semanas y dime qué sucede, ¿no? Pues
Mire lo que dice Proverbios 27:9. Proverbios 27:9 dice, el perfume y los aromas alegran el corazón. El consejo del amigo alegra la vida. Es decir, la fragancia trae cierta alegría. Pues claro, dice, hasta gusto da, ¿no? Abrazarle, darle un beso, qué rico, qué bonito huele, hasta gusto da. Yo estoy trabajando en la escuela actualmente y mis alumnos ya empiezan a crecer y entonces cuando regresan los recreos todos sudados, todos y llegan así, están escurriendo así, aquí ya huelen a cebolla, y luego el salón se encierra así bien rico, ¿no? Y dicen, oh, wow. Daniel está en esa actitud. Daniel dice, este es un momento de búsqueda, es un momento de quebrantamiento, de buscar, está en ese versículo 4. El día 24 del primer mes estaba a orillas del gran río Tigris. Ahora, ojo, porque a lo largo de la estación más importante del calendario judío, Daniel está en esta actitud de luto, de oración, de ayuno, y es al final de las fiestas de los panes sin levadura a donde Daniel está en esta actitud. Esta festividad aún existe y está implementada hacia los judíos para que no se les olvide. Y lo que está haciendo Daniel es que durante estos días está ayunando, dicen los judíos, estaba yo estudiando, que en esta temporada, de estas 3 semanas, nadie se casa, nadie se va de vacaciones. O sea, no es un tiempo de alegría, es un tiempo de recordar cuando nos llevaron cautivos, cuando sufrieron, cuando pasaron por todas estas cosas, y lo que hacen es ayunar, orar y buscar al Señor y todo durante esta festividad. Eso es lo que está haciendo Daniel en esta temporada. Y mientras él está haciendo esto, dice que estaba a orillas del río. Ya aprendimos que cada vez que hay una revelación, la gente está en algún lugar por alguna razón, junto a un río, hay agua, donde tienen no es el río, acuérdense que no es el río, es buscar el momento donde tal vez estés con los pies, donde te puedes concentrar. Y está, Pablo lo hizo, Daniel lo hizo, Ezequiel lo hizo, un indicador de un tiempo de adoración. Y dice el versículo 5, en un momento levanté la mirada, también aprendimos que esto significa que está orando, levanta la mirada y vi un hombre, y aquí empieza, vestido con una túnica de lino y un cinturón de oro. Su cuerpo parecía una piedra preciosa, su rostro resplandecía como un relámpago. Sus ojos brillaban como llamaradas, sus brazos y piernas parecían bronce pulido, y cuando hablaba su voz se oía toda una multitud hablando. Wow. Ahora, aquí algunos sugieren que es Gabriel, otros sugieren que es Miguel, que por cierto, no se sabe, pero los nombres de los ángeles todos terminan con él. Esa terminación de él viene directamente del nombre de Dios. Tiene que ver, es otro tema, pero solo para que se. Y entonces algunos dicen, no, pues es tal ángel, el otro dicen, no, pues es tal ángel. Leí otro comentario, que era el Señor Jesús, por la comparación que se hace con Apocalipsis 1:2. Vamos allá. Apocalipsis 1:2 dice lo siguiente: entonces me volví para ver quién me hablaba, y vi 7 candelabros de oro. En medio de ellos estaba uno semejante al Hijo del Hombre, Jesús, vestido con una túnica larga, con una banda dorada atada a su pecho.
Su cabello era blanco como la lana o la nieve. Sus ojos brillaban como llamas de fuego. Sus pies eran como bronce brillante, recién salido del horno. Y su voz era como el sonido de una catarata. Muy similar la descripción que tiene Daniel con la descripción que tenemos aquí en Apocalipsis de Jesús. Casi idéntico, solo por la dicción ahí del cabello, paralelo casi exacto. Así que el que se le aparece a Juan en Apocalipsis y dice yo soy el alfa y el omega, es Cristo. Tienes aquí una descripción casi idéntica. Juan vio a Cristo en la gloria posterior a la resurrección y algunos piensan que aquí Daniel vio a Cristo en la gloria antes de la encarnación. Entonces, algunos tienen ahí sus puntos de vista. Ahora, no es ajeno al Antiguo Testamento que Jesús aparezca en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. ¿Lo has escuchado? El ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Se apareció en Génesis, en Éxodo, se apareció a Josué, apareció en Jueces, a los padres de Sansón. Puedes verlo en Zacarías, capítulo 3, y en muchos otros lados aparece el ángel del Señor. Entonces, algunos piensan que puede ser Jesús que está ahí hablando, o que va a hablar ahí con Daniel. Otros dicen, no, es un ángel que viene, pero bueno, también Jesús le apareció ahí a Moisés, a Gedeón, a Sansón. Salmo 34 dice que él acampa alrededor de los que le temen y los libra, el ángel del Señor. Podemos ver también cómo vino con Abraham para confirmar el pacto, vino con Agar para ofrecerle consuelo. ¿Recuerda Agar? Agar es la mamá de Ismael en el desierto, cuando Abraham la corre, aparece Cristo y hace exactamente lo que hace en el ministerio de su iglesia. Confirma el pacto, consuela. Y entonces vemos aquí a Daniel que está viendo a esta persona, a este ángel, a este ser. Y algunos dicen que puede ser un ángel y otros dicen que puede ser Jesús. Daniel 10:7. Junto a mí había gente. Fíjense lo que pasa. ¿Te regresas uno? Lo está describiendo. Yo estaba en el río, levanto mis manos y veo hacer la visión. Pies eran como de bronce, brillantes, recién salido del horno. Luego era como un sonido de catarata. Bueno, pero es muy similar a lo que dice el otro. El siguiente sigue narrando y dice: junto a mí había gente, pero solo yo, Daniel, pude ver al hombre. Sin embargo, los que estaban a mi lado se asustaron tanto, salieron corriendo a esconder. Ahora, ojo, aquí hay algo bien interesante. Cuando Pablo va a Damasco y cae, y que por cierto, los que estaban con él también no entendieron, pero había gente ahí con Pablo, escucharon, no fueron capaces de entender y de la misma forma un gran temor se apoderó de ellos. Eso nos permite entender por la forma en que interactúa más adelante con los demás visitantes que aquí sucedió lo mismo. Ahora no sabemos quiénes son estas personas, pero sabían, había gente con Daniel. De repente él voltea, va a orar y ve esta visión y entonces empieza a suceder algo y los que están con él dicen, vamos. Huyeron a esconderse. Déjeme decirle algo. Cuando la presencia de Dios se manifiesta,
El poder de su presencia es más de lo que los pecadores pueden soportar. Es una reacción comprensible ante la majestuosa santidad de Dios. Porque lo mismo dice Apocalipsis que sucederá cuando la gente diga, cuando lo vimos a nuestros pies, caímos muertos. La gente va a decir que las montañas caigan sobre nosotros y nos cubran de él. Puedo recordar también a Job, a Isaías, a Habacuc, que cuando vieron a Dios comenzaron a temblar, a estremecerse. Puedo recordar a Pedro, que cuando vio el poder de Jesús manifestado, le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Cada vez que los santos se enfrentan a lo impío, es una experiencia absolutamente devastadora. Aunque no sabían lo que estaba pasando, cuando la santidad absoluta entró en escena, quedaron impresionados. O sea, la gente que está ahí alrededor, salen huyendo, no saben qué es, pero salen huyendo. Versículo siguiente, Daniel 10:8. Entonces yo me quedé solo mirando esa gran visión, y el terror me dejó sin fuerzas y perdí completamente mi vigor habitual. Imagínate, él, hombre de Dios, dedicado a la oración, hombre intachable. Porque recuerdo que los demás en el capítulo 6 dijeron, no tenemos nada de qué acusarlo. Un hombre íntegro, que cuando ve esta visión, las piernas le tiemblan, se llena de terror, se queda sin fuerzas. Lo que podemos entender, y no lo vamos a poder ver, va a empezar a narrar a partir del capítulo 11 todo lo que vio. Ahorita nada más estamos viendo lo que sucedió en su vida. Dice, me quedé sin fuerzas, perdí completamente mi vigor natural, o habitual, perdón. Versículo 9, el hombre empezó a hablar y me desmayé de cara al pueblo. Ahora no olvidemos que es un hombre de 80 años. Un hombre ya entrado en edad. Tiene vigor, sí, tiene cierta fuerza, sí, seguro estoy que estaba mejor que muchos de nosotros, fuerte, hombre de oración, un vigor, pero cuando ve esto, se le va el vigor. Pero cuando este ser habla, los que estaban junto a él han salido. Versículo 10, enseguida sentí una mano que me tocó y me sacudió diciendo, poniéndome sobre mis manos y mis rodillas. Es decir, se pudo incorporar así como si estuviese postrado. Versículo siguiente, el hombre habló y me dijo, estimado Daniel, presta atención a lo que te voy a decir. Levántate, porque he sido enviado hasta ti. Cuando dijo eso, yo me levanté temblando. Ya se pudo incorporar. Precioso lo que le dice, estimado Daniel. En otras versiones dice, amado Daniel. Podemos ver que la Biblia reconoce en ciertos hombres ciertas virtudes. ¿Se acuerdan cuando Jesús se entera de que Lázaro ha muerto y va a verlo? Se para afuera y dice, Lázaro, ¿se acuerdan de esta canción? No es lo mismo que Dios se conozca por nombre, o sea, que Dios sepa que tienes. Dicen algunos teólogos que Jesús no dijo, hey, levántate y salte, que se levantan todos. Por Lázaro. Pero no todos, nada más Lázaro. Ven acá. Cuando Dios te conoce,
conoce por nombre, cuando Dios sabe cómo eres, le dicen a David, estimado. Como cuando le dicen a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Como cuando le dicen a Abraham, amigo de Dios. Como cuando Juan dice, discípulo a quien Jesús amaba. María, quien tiene un favor delante de Dios. Personas que son especiales delante de Dios. Por su deleite, por su obediencia, por su manera de comportarse. Son reconocidas. Versículo 12, él dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste entender las cosas difíciles y humillarte con ayuno. Por eso estoy aquí. Está diciendo, Daniel, no creas que a Dios no le interesa. No creas que han pasado 21 días sin respuesta. Desde el primer día fuiste escuchado. Y Daniel pudo haber pensado, ¿no? O sea, si me escuchaste desde el primer día, que no había cambio, perdiste el vuelo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Dónde has estado durante 3 semanas? ¿O acaso viniste y no pudiste encontrarme? ¿O qué ha pasado? Siguiente versículo, versículo 13. Miguel, uno de los príncipes más importantes, me ayudó, porque yo estaba detenido junto a los reyes de Persia. Ahora aquí puedes detenerte y pensar por un segundo. Está hablando de los primeros todo lo que describe el Apocalipsis para que yo habla de levantarlo como antes. Y algunos dicen, no, es que ese tibio desde el que lo levanta y es un ángel. Entonces, no podría asegurar cuál es. Lo que puedo decirte es que le empieza a dar la explicación, tu oración fue escuchada y le explica, uno de los príncipes más importantes me ayudó porque yo estaba detenido ahí junto a los reyes de Persia. Y aquí es a donde empieza a revelarse. Podemos empezar a ver que, amada familia, existe un mundo espiritual que a veces no nos podemos entender. Hay una lucha, hay una guerra espiritual. Ese príncipe no era un hombre, ese príncipe del que habla aquí, de los reyes de Persia, el príncipe de Persia, dice otra versión, es un ser demoníaco. Su trabajo es controlar y ordenar los asuntos de Persia de tal manera que obraran en contra del pueblo y los planes de Dios. Ahora, esa es una visión increíble. Este príncipe tenía una relación estrecha con Persia. Lo que algunos teólogos y estudiosos dicen es que cada nación nos deja y nos permite ver que la estructura de cómo funciona el reino de Satanás es más militar. Tienes tus rangos en tus lugares. Y aquí este está controlando a Persia. Le está susurrando al oído. Y este príncipe tenía una relación muy estrecha con este rey de Persia, quien debe haber sido un mortal. Y entonces vemos aquí que le explica y le va a indicar todo lo que va a suceder. Satanás, que es increíblemente inteligente, ha creado una red de demonios que están detrás de todas las actividades de la historia humana. Veremos más adelante que también se nos va a decir que hay un ser demoníaco asignado a Grecia también. Imagínense, usted piensa en México, imagínese que pudiera estar gobernando, susurrándole al oído a los gobernantes de México. Yo no sé si usted sepa, pero hemos tenido presidentes que como consultores han tenido brujos, brujas,
espérame, van en las cartas, o van y echan esto, y van y aquello. Entonces estamos exactamente igual que estos reinos del pasado, que tenían a sus hechiceros, que tenían a sus personas que les ayudaban, entre comillas, a gobernar. Imagínate, si nuestros gobernantes consultan este tipo de fuerzas demoníacas, entonces nuestro país se dice, con razón estamos como estamos, ¿cierto? Y aquí vemos que este personaje es revelado a Daniel y se le dice, mira, esta situación está influyendo en Persia, está pasando esto, ahí estaba yo. Podemos ver que existe un plan para frenar todo el plan de Dios. ¿Cuál era ese plan? El pueblo regresara a Israel, estableciera para que después viniera el Mesías. ¿Usted se acuerda de Génesis? Cuando la serpiente engaña a Eva y el Señor maldice la tierra, maldice a la serpiente y le dice, tú le vas a herir en el calcañar y él te va a aplastar la cabeza. ¿Se acuerda de eso? ¿Lo ha leído? Desde entonces ha habido un plan para terminar o para tratar de obstaculizar que viniera Cristo, que viniera la salvación al hombre. Por eso, si usted es estudioso de la Biblia, se da cuenta que al desarrollo de la historia, de la iglesia, de la Biblia, nos va marcando cómo Dios tuvo que resetear la humanidad y decir, a ver, Noé, borrón y cuenta nueva, y empezamos otra vez. Viene el diluvio, empieza otra vez, y cuando empieza otra vez a desarrollarse todo, empieza. ¿Te acuerdas que el otro día preguntaba acerca de los grandes monstruos? Una vez te has preguntado si los dinosaurios, como que ahí están los esqueletos, ¿no? Tú vas al Museo de Historia Natural y ves, y dices, ¿y este cómo lo metió al arca? ¿No? ¿Dónde metió esto? ¿Cómo? Hay algunas teorías que dicen que los ángeles esos caídos de los que habla Judas, que están encadenados, que están castigados por Dios, porque se rebelaron contra Dios, se juntaron con las mujeres y de esa relación salieron grandes hombres muy capaces. Algunos teólogos dicen que debido a eso lo hicieron para romper con la línea que el hombre tenía que traer para que naciera Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que hay un plan detrás de todo, que hay muchos intentos para que no se cumplan los planes de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. El ángel le dice, mira, desde el primer día está la respuesta, pero estaba yo allá con este príncipe de Persia. Versículo 13, Miguel, uno de los príncipes más importantes, me ayudó porque yo estaba detenido ahí junto a los reyes de Persia. El demonio perdió y por eso permaneció en ese lugar de influencia para Dios con los reyes de Persia. Es decir, hubo una batalla, no podía venir, tuvo que venir uno a asistirle y entonces ya vino la respuesta. Versículo 14, vine para ayudarte a comprender lo que va a pasar a tu pueblo en los últimos días. Pues esa visión que tuviste es sobre el futuro. Claro que esa visión la empezaremos a ver hasta después. Versículo 15, mientras él decía eso, yo permanecía con la cabeza agachada, sin decir palabra. Ni siquiera puede hablar. Dicen algunos comentaristas que no puede hablar por lo que ha visto. ¿Qué ha visto? No sabemos hasta el capítulo 11. Pero lo que vio lo impactó tanto que perdió las fuerzas, cayó al suelo. Ahora que ya lo levantó el ángel que está escuchando lo que le va a suceder, no puede hablar. ¿Por qué no puede hablar? Por todo lo que vio. Pues ¿qué vio? Hasta el capítulo 11. Versículo 16. En ese momento apareció alguien parecido a un ser humano, me tocó los labios, yo pude hablar de nuevo y le dije al que estaba frente a mí, Señor, apenas tuve esa visión, sentí calambres y perdí el control de mi cuerpo. ¿Te ha dado un calambre?
sabes si reír o llorar, porque es un dolor así medio. Tiene estos dolores, algunos dicen que son, cuando dice he perdido mis fuerzas, pues dice dolores, la palabra dolor significa contorsiones, como dolores de parto, palabra usada por el Señor para referirse a los últimos días y cómo se vivirían. Ahora, las mujeres que han tenido bebés, saben, nosotros los hombres nos hemos visto, que los dolores de parto son muy fuertes y tienen un propósito, para que nazca el bebé. Y al final, y aquí los dolores de parto, que el Señor dice que van a suceder en los últimos días, el propósito es establecer el reino de Dios. Dios va a permitir esos dolores para que sucedan. Versículo 17, Señor, soy Daniel, tu servidor, y siento vergüenza por lo que me ha pasado. ¿Cómo crees que pueda seguir hablando contigo? En este momento todavía me falta la respiración. Otra versión dice, ¿cómo pues podré el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, perdón. Que significa que prácticamente estaba como muerto. Versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Voy a decir algo, no importa quién seas, no importa que seas Daniel, no importa que seas muy santo, ante la presencia de Dios, todos nos hablamos. Recuerden que para entrar a la presencia de Dios nadie va a entrar con la cabeza tranquila. Todos vamos a entrar a la presencia. Él es tan grande, tan poderoso que nadie puede estar de frente a Él en esa actitud. Versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido aquí? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y aquí vemos que hay un príncipe de Persia, hay un príncipe de Grecia. Estos príncipes de los que habla son demonios encargados de esas naciones. Y lo que le está diciendo, lo que vamos a ver, si Dios permite, la próxima semana, es ya la revelación que él vio, que le quita las fuerzas, que siente morir, de lo que va a pasar al final, pero él le está diciendo, hay poderes que están controlando esto y esto, y nosotros tenemos que pelear contra ellos. Una vez que peleamos contra ellos y los vencimos, venimos a decirte, para que entiendas lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Vienen tiempos muy difíciles. Viene un príncipe de Grecia que ya entendimos, porque lo vimos hace algunas semanas, no es la Grecia actual. Este príncipe de Persia, del que se habla, porque todo esto tiene que ver con los últimos tiempos, es la nación de Irán, que dijimos que se va a extender hacia el este, oeste, norte y sur. Y hemos dicho que la filosofía esta del Islam está en toda Europa, está en todos lados. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero hace como 3, 4 años en Córdoba ya había algunas personas, 2, 3 personas que habían dado pan, y de repente empezamos a ver. Yo no tengo nada en contra de eso, nada. Pero de repente los veo así y digo, ya empezaron a extender más. En Inglaterra se los comenté, en Francia es una cosa ya que están invadiendo todo y como lo están haciendo es a través de los hijos. Porque tienen 4, 5, 6 hijos. ¿Para qué? Para llenarnos. La estrategia es que ellos dominen sobre todo, porque no andan haciendo adeptos de que van y te predican como los testigos de Jehová, que te tocan y te tocan. No, ellos tienen hijos y se multiplican y se multiplican y se multiplican. Ya en Inglaterra hay colonias enteras donde no hay ni un solo cristiano, todos son musulmanes. Y lo que vemos aquí es que Irán se va a extender, pero después va a venir otro que es denominado en la escritura como el príncipe de Grecia, que no
no va a ser la Grecia actual, no va a ser un griego, sino representa a Europa, donde vendrá el Cristo. Último versículo, Daniel 21, 10-21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ello, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel está orando por su pueblo, para su regreso, para su avivamiento, y Dios le permite conocer hechos que estaban mucho más allá de su alcance. Descubre que hay demonios, ángeles librando batallas, guerras, se entera de esta guerra sobrenatural, descubre que está en la presencia de lo que algunos creen pudo haber sido Cristo, se entera del supremo poder de los ángeles, especialmente de este Miguel, que es como el jefe, el comandante de las fuerzas angelicales, y podemos ver cómo la gracia de Dios puede tomar un hombre frágil, débil, temeroso, tocarle, levantarle, fortalecerle, para ser usado para su gloria en un mensaje de condescendencia, mensaje del cielo que viene a la tierra e infunde poder a los hombres. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros, como hijos de Dios, necesitamos conocer toda la verdad. Parte de esa verdad es saber que Cristo viene, que a lo mejor no lo vamos a ver nosotros, pero tenemos que entender y vivir como si Cristo viniera ya. Yo quiero hacer una reflexión. Si usted supiera que se van a meter a robar a su casa hoy en la noche, usted diría, usted pondría las llaves, tendría el perro, tendría que venga, ¿no? Así es. Jesús dijo, tendré ladrón. Algunos van, algunos no. Cristo viene. Vamos, ahí está. Por eso debemos vivir. Daniel está a punto de empezar a decirnos, otra vez reitero, lo vamos a vivir, no lo sabemos, pero debemos prepararnos como si lo fuéramos a vivir mañana mismo. Que Dios nos ayude. Oremos. Eterno Padre, te damos gracias porque a través del estudio de tu palabra nos podemos dar cuenta de tantas cosas que nos hacen falta entender y comprender. Pedimos la humildad para poder, Señor, ser enseñables, para poder comprender, absorber tu verdad y sobre todo vivir. Ayúdanos, Señor, en la revelación de tu palabra, porque al revelarnos tu palabra nos haces crecer, nos fortalece, nos maduras. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivirla, aplicarla, Señor, a ser constantes en la oración, en el estudio de tu palabra, en entender que nuestra vida en esta tierra es pasajera y que estamos viendo hacia el futuro en las cosas que tú tienes para nosotros. Nosotros no queremos vivir anclados a esta tierra pensando que en esta tierra es todo. Esto solamente es un paso de 70, 80, 50, los años que nos permitas vivir para ir a una eternidad. Así que haznos lo suficientemente sabios y prudentes y valientes y esforzados para que los años que podamos vivir en esta tu tierra nos sirvan para prepararnos para ir a una eternidad contigo. Ayúdanos, quita toda apatía, toda flojera, todo lo que estorbe en nuestra vida, quita todo el mundo que pudiera haber en nuestro corazón, para que podamos vivir a la altura de Cristo. Cuando aprendamos las cosas que vienen en un futuro, no solamente las podamos vivir, sino que las anhelemos, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y que, como dijo Pablo, es preferible ir a tu presencia que estar aquí. El mismo David dijo que es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Enséñanos a valorar más estar en tu presencia y anhelar tu presencia, y anhelar lo que hay en esta tierra. Todo lo que hay aquí, Señor, es pasajero. Tú eres eterno. Somos sensibles, enseñables. Lo tenemos en Cristo Jesús. A ti sea por siempre y para siempre toda gloria. Amén, Señor. Amén. Gracias a Dios.